Muy bien, entonces, bueno, comenzamos la segunda parte de nuestra sesión de hoy, que la vamos a dedicar a las preguntas y respuestas de, pues, el tema que hemos visto. Entonces, no sé, o comentarios, podemos ya, digamos, hablar de esto y el tema de los derechos naturales lo comenzaríamos dentro de 8 días. O sea, dentro de 8 días ya comenzamos con el tema de los derechos naturales, que es importantísimo, ¿no? Porque ahí es donde vamos a empezar a entender realmente cómo se materializa el respeto a la libertad, o sea, qué significa el respeto a la libertad. Entonces, Cristian nos tiene pues una pregunta o un comentario. Hola, profe. Sí, quería hacer un comentario. Este fin de semana hablaba con una amiga. Ella me decía lo siguiente, o sea, hablando pues del día sin IVA, ella me decía que lástima que el día sin IVA no se puede aprovechar totalmente porque algunos comercios lo que hacen es que suben el precio supuestamente un día antes y cuando el IVA se quita, pues termina siendo un precio muy similar o casi igual y que por lo tanto la gente no lo aprovecha. Entonces ella me decía, lástima que el Estado no ha hecho nada, o sea, no ha regulado esa parte y por lo tanto la gente se termina perdiendo ese tipo de ofertas. Entonces yo le decía, pues le daba una argumentación muy similar a lo que hablábamos hoy, y le decía, sí, pero es que sí, cuando el Estado hace una regulación, la gente ¿qué hace? Pues la gente pues pierde total responsabilidad y lo que va a hacer es decir, no, es que como el Estado ya reguló, el Estado ya hizo, entonces yo me confío, dejo de hacerle, por ejemplo, seguimiento a los precios, voy y compro pensando en que el precio tuvo que haber bajado porque es que el Estado ya hizo esa tarea de regular por mí y por lo tanto yo ya puedo simplemente desprenderme de cualquier responsabilidad y simplemente decir que el Estado ya lo hizo por mí, yo simplemente vivo la vida sin ningún tipo de responsabilidad personal. Y entonces ahí es cuando uno empieza a hilar, si empieza a hilar fino y es que cada regulación que el Estado hace pretendiendo ayudar a las personas a que puedan, pues supuestamente protegiéndolas de los poderosos o de ellos mismos, lo que está haciendo es quitando la responsabilidad personal a cada uno de los individuos y por lo tanto creando una serie de incentivos nefastos que terminan a las personas casi que condenándolas o a tomar malas decisiones porque no tienen la información correcta o a no hacer las cosas que debieran hacer en el momento que debieran de hacerlas porque simplemente no son responsables de los actos de sus propios actos. Eso que estás diciendo es muy cierto, ¿no? Que la manera como nosotros entendemos al Estado, ¿ya? Y como nosotros concebimos cuál es la función que tendría el Estado, una de las consecuencias más nefastas es este tema de la responsabilidad. Es decir, nosotros creemos que el último responsable verdadero es el Estado. O sea, el Estado es el último responsable de nuestro bienestar. En todas, digamos, los significados que podría tener la palabra bienestar. Y en ese sentido, no soy yo quien tengo que asumir esa responsabilidad, sino el Estado. Mire, el ejemplo típico, ¿cuál es? El ejemplo típico es el siguiente. Es el tema con, bueno, ¿cómo voy a vivir yo o de qué voy a vivir yo cuando yo esté viejo? Si yo llego a viejo, nosotros no sabemos el que va a llegar a viejo, no se puede morir antes. Pero evidentemente, como uno no sabe si uno va a llegar a viejo o no, si uno es responsable, pues uno tiene que prepararse para eso. Uno tiene que decir, bueno, ¿qué pasa cuando yo ya no tenga energías, cuando yo no tenga las fuerzas, cuando ya yo no tenga la capacidad para producir? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Ya? Las personas responsables se preparan para ello, ahorran, etcétera, trabajan duro para que cuando llegue el momento en que ya no lo puedan hacer, estar preparados. Esa es una acción responsable. Fíjense ustedes que esa responsabilidad hoy en día nosotros se la trasladamos al Estado. El Estado es el que me tiene que garantizar mi vejez. Yo ni siquiera me preocupo por eso. Eso no es mi problema. Yo no pienso en eso. El Estado tiene que diseñar un sistema para ocuparse de mi vejez. Entonces ya yo no soy el responsable es el Estado. La gente piensa equivocadamente que eso es lo mejor, que el Estado nos puede garantizar la vejez. Lo cierto es que el Estado no nos puede garantizar nada. Esa es la realidad. Pero lo que el Estado sí nos puede garantizar es que si yo le entrego esa responsabilidad al Estado, en esa área yo me vuelvo completamente esclavo de lo que el Estado diga. Entonces ya obviamente produce una nefasta consecuencia de dos puntos de vista. Uno, en nuestra vida personal, digámoslo, moral, donde yo
dejo de asumir una responsabilidad que debiera asumir si me vuelvo irresponsable y ya yo respecto a mi futuro no me preocupo por él. Pero en segundo lugar, la segunda consecuencia, que es la peor, una consecuencia política, donde en esa área yo quedo completamente sometido a las decisiones del Estado. Entonces, quiera o no quiera, tengo que financiar esos sistemas de pensiones, quiera o no quiera, tengo que asumir las consecuencias de ello, y por eso ocurre hoy en día, donde usted tiene un montón de personas, por ejemplo, que las pensiones cada día alcanzan menos, entre otras cosas, por la política inflacionaria del Estado. Entonces, fíjense ustedes que hay unas consecuencias en ese sentido de cada área de la vida, se vuelve una irresponsabilidad. Fíjense ustedes, por ejemplo, el tema de los pobres. Como supuestamente quien elimina la pobreza es el Estado, las pobres son una responsabilidad de quién, del Estado, no de nosotros. En una sociedad libre, la pobreza es un problema. ¿Y de quién es responsable la pobreza? De nosotros. No solamente, ojo, no solamente cuando digo de nosotros, no solamente del pobre, es decir, el pobre tiene que esforzarse por salir adelante, sino también de aquellos que más tienen de ayudarlos. Es una responsabilidad social ayudar a los pobres, sin lugar a dudas. ¿Quién va a decir eso? ¿Quién va a decir que no? Pero una cosa es esa responsabilidad que es una, digamos, una responsabilidad moral de ayudar al otro. Y otra cosa muy diferente es lo que se hace ahorita, donde no, la responsabilidad del Estado y el Estado, digamos, utiliza la ayuda a los pobres como una excusa para confiscar y enriquecerse ellos. Entonces, todas esas, digamos, cuestiones sociales, donde hay unas responsabilidades respecto de nosotros mismos y respecto a los demás, que en un mundo libre tendríamos que asumirlas, hoy en día podemos nosotros trasladarle esa responsabilidad al Estado. Y con eso vivir unas vidas más irresponsables, pero simultáneamente esa irresponsabilidad supone realmente, no una irresponsabilidad realmente, sino una subyugación a las políticas del Estado. Eso que estás diciendo es completamente cierto. Y hoy en día esa es la actitud, no es que el Estado se encargue, no, que el Estado, o sea, nuestra actitud, digamos, inicial siempre es que el Estado se encargue de eso. El responsable es el Estado, cuando realmente el Estado es una gigantesca máquina para disipar responsabilidades. Entonces, lo que nosotros estamos asumiendo que se responsabilice no es responsabilidad alguna. Porque pongámonos el ejemplo. En Colombia hoy en día, de acuerdo a las cifras oficiales, que vaya usted a saber esos, qué tal, pero no interesa. Tomémonos en serio esas cifras oficiales. Nos dicen que más o menos la pobreza es del 40 y pico por ciento. Creo que está. No interesa, 40%, da lo mismo. Casi la mitad de los colombianos son pobres. ¿Cuántos años llevamos así? Y el Estado no es el que tiene que eliminar la pobreza. ¿Cuánto tiempo? Es decir, ¿en qué momento se hará ser responsable? Vamos a decir, mire, ustedes no están cumpliendo lo que están prometiendo. ¿Cuántos años? ¿100 años? ¿Cuánto necesitan? ¿50 años? ¿55 años? ¿80 años para eliminar la pobreza? ¿Dónde está la responsabilidad del Estado que hasta ahora no ha podido eliminar la pobreza? O sea, es una responsabilidad de mentira. Si el Estado es el responsable de eliminar a los pobres, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Cómo le exigimos nosotros esa responsabilidad de que no elimina a los pobres? Es una mentira la responsabilidad. Es decir, o sea, nosotros decimos, sí, los pobres no son mi problema. Listo, no son mi problema. ¿De quién es el problema? Ah, del Estado. Y el Estado responsable es imposible que sea responsable, porque el Estado es una gigantesca máquina ¿de qué? De disipar la responsabilidad. Entonces, al final, todas esas responsabilidades que le trasladamos al Estado, pues en última es una, digamos, es falsa esa responsabilidad, pero el sistema que nosotros concebimos y lo que nosotros concebimos que es el Estado, sí produce ese efecto que estás diciendo. Entonces, de ahí una de las, digamos, consecuencias nefastas desde el punto de vista de la moral y de la responsabilidad que produce el Estado. Cristian. Sí, excelente, profe. Profe, te quería hacer una consulta Sí. con respecto a, pues ya que hemos, digamos, tratado todo este tiempo, este tema, ¿cuál dirías tú que es el método de investigación que está usando Fran Mandu en este texto? O sea, ¿o cuál es el método que uno podría como condensarlo desde lo que hemos venido viendo? O ¿cómo lo llamarías o cómo lo podríamos describir? Pero no, desarrolla un poquito la pregunta para yo poder responderla bien. O sea, exactamente qué es Es lo decir, qué es lo... es un método axiomático en el donde se van creando premisas y se van llegando a conclusiones. O sea, ¿cómo podríamos describir el método de investigación y de análisis que está usando el autor para darnos, pues, la enseñanza que nos está dando mediante el texto? Ya entendí perfectamente. Ok, listo. Digámoslo así, que el método tendría dos caras. Por una parte, estaría, a ver, ¿cómo desarrollamos esta idea para que quede lo más claro sin, digamos, una cara de este método sería simplemente descriptivo. Nosotros estamos describiendo nuestra realidad como personas. No estamos haciendo nada distinto. Y cuando yo estoy diciendo
yo soy una persona y ser una persona significa esto. Yo estoy simplemente describiendo lo que yo soy y lo que somos todos los seres humanos. En ese sentido es descriptivo. Estamos describiendo el orden natural. Y por eso yo les he dicho a todos ustedes, esto es muy importante, la libertad. Cuando hablamos nosotros de libertad, no estamos hablando de una ficción que nos estamos inventando, estamos hablando de una realidad del mundo. Nosotros ser libres, o el hecho de que nosotros seamos libres, es una referencia a lo que nosotros somos. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablemos de la propiedad es una realidad del mundo, es una manera como los seres humanos se relacionan con las cosas del mundo, con la naturaleza, por ejemplo. Y en ese sentido estamos nosotros simplemente describiendo esa realidad. Y por eso es que lo llamamos derecho natural u orden natural, porque es algo que no obedece a nuestra opinión, sino que se trata de un descubrimiento. Y en ese sentido estamos simplemente describiendo la realidad. Esa es una parte, por decirlo así, del método. Pero nosotros no solamente tenemos que describir el orden natural, sino que nuestra tarea adicional es decir, y ese orden natural es respetable. Es decir, hay que respetar la propiedad, debe respetarse la libertad de las demás personas. Y ese aspecto, llamémoslo ya práctico, dice Frank Bandura, un aspecto es teórico, que sería simplemente la descripción, y el otro aspecto sería práctico. Ese aspecto práctico del orden natural, donde nosotros decimos ese orden natural es respetable, debe ser respetado. La justificación de esa respetabilidad del orden natural sería, en filosofía llamaríamos una filosofía trascendental. Yo en esto no me quiero demorar porque cuando yo presente la justificación del orden natural, de por qué el orden natural es respetable, voy a desarrollar eso. Pero los que saben filosofía o los que entienden un poco de filosofía, cuando en filosofía se habla de una filosofía trascendental, se está haciendo referencia a condiciones de posibilidad. O sea, trascendental significa condiciones de posibilidad. En otras palabras, vamos a ver nosotros cómo el respeto del orden natural tiene que ver con unas condiciones para ciertas otras cosas. Ya lo vamos a ver. ¿Para qué? ¿No? Entonces, lo que pasa es que no me quiero adelantar ahorita, pero tiene que ver con esos, como cuáles son las condiciones para que algo sea posible. Vamos a ver de qué estamos hablando, no me quiero adelantar a eso. El respeto del orden natural sería, digamos, esa condición previa. Por ejemplo, hoy dijimos un aspecto que es, por ejemplo, para que una moral sea válida, tiene que suponer el orden natural. Para poder aprender a vivir moralmente, hay que suponer el orden natural. Es decir, el derecho natural, fíjense ustedes, es una condición de posibilidad de la validez de la moral y de la vida moral, de ambas cosas. Y así podemos nosotros empezar a mostrar cómo hay una justificación de la respetabilidad del derecho natural. Es decir, porque si no se respeta el derecho natural, pues no hay nada respetable, en últimas diríamos nosotros esto. Entonces, eso serían como las dos grandes caras del derecho natural. No sé si más o menos con esto logro, digamos, cómo aclarártelo, pero sí hay un enfoque, claramente desde ese punto de vista, diría yo, hay un enfoque axiomático, ¿no? Porque estamos haciendo una afirmación de respecto del derecho natural que tiene una validez universal, que tiene una pretensión de universalidad, ¿no? Fuerte. Perfecto, gracias. Ok. ¿No? Y yo he intentado mostrar, por ejemplo, al menos desde lo que tiene que ver con el derecho natural, yo he mostrado que nuestro punto de partida, nuestro principio, es el hecho de que nosotros somos personas. Esa realidad fundamental de nosotros ser personas es el primer, digamos, el primer punto de partida, esta realidad fundamental. Y ese sería un principio evidente e irrefutable, les he dicho yo a ustedes. Es decir, nosotros no podemos refutar el hecho de que nosotros seamos personas. Ese es el principio evidente. Y adicionalmente, le añadimos a ese hecho de que somos personas que una de las cosas que significa ser persona es ser libre. Eso se parte de ser persona. Y con estas dos afirmaciones, a partir de ahí, es que nosotros estamos montando todo este aparataje del derecho natural, por decirlo de alguna manera. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que somos personas libres. Es más, ser persona significa ser libre, porque ser persona es aquel ser cuya existencia consiste en ser dueño de sí mismo.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario en relación pues con el derecho natural en general? O con aplicaciones, ustedes puedan ver que podamos hacer alguna aplicación. Bueno, Profe, sí, ¿cómo podría? se le cortó a Abraham, ¿cierto? Sí, como que no Sí, tiene buena conexión todavía. sí, no tiene buena conexión todavía, pero a ver, esperémoslo a ver si Abraham puede hablar o nos puede escribir la pregunta. Esperemos a ver que Abraham regrese. Si alguien más tiene una pregunta que le vaya haciendo, si no, pues bueno, vamos concluyendo también. Si no se les ocurre ninguna pregunta. Aló, ya, volví. Sí, te estoy oyendo, Ana. Estoy en la casa de un amigo y el internet se cae de momento y Ok. regresa. Tranquilo, no, tranquilo. Acá estamos con paciencia. Aquí eso no hay ningún problema. Entonces, Listo, cuéntenos, a ver. profe. Bueno, el planteamiento era el siguiente. ¿Considera usted que, digamos, el cambio que se debe dar justamente para contraponer este derecho que nos está rigiendo como sociedad, la Constitución y todo lo demás, el orden legislativo, todo el tema de las leyes, para darle paso a un sistema de gobierno basado en las leyes naturales? Habría que hacerlo de manera eh, eventual, de manera eh, progresiva, o habría que implantarlo desde un comienzo y entonces, independientemente de la respuesta, ¿cómo sería ese proceso para que la sociedad adopte este derecho natural? ¿Cómo la sociedad colombiana tomaría este derecho natural y aprendería justamente a vivir Ok, bajo esos lineamientos? perfecto. La pregunta de Abraham es muy importante, pero la pregunta de Abraham, tenemos que caer en cuenta, es una pregunta que tiene que ver menos con el derecho natural y tiene que ver más con una estrategia. ¿Cómo hacemos nosotros para que se respete el derecho natural? Esa es la pregunta. Entonces, primera aclaración, que tiene que ver directamente con lo que acabo de decir. Y yo lo he dicho muchas veces, el derecho natural es una realidad. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada para que el derecho natural sea una realidad. Nosotros somos personas y nosotros somos libres por naturaleza. Y la propiedad privada es una institución de derecho natural. En ese sentido, nosotros nada tenemos que hacer para que eso sea una realidad. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos que hacer es, o la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿cómo logramos que se respete el derecho natural que es distinto? ¿Cómo hacemos para que la sociedad en la que vivimos respete el derecho natural y no viole sistemáticamente el derecho natural? Fíjense que la pregunta se plantea de una manera distinta. Para que nosotros lo entendamos, es lo que nosotros decimos. No, es que mucha gente dice, no, es que no hay libre mercado en ningún sitio. Como en todos los sitios hay estados y los estados intervienen todo, pues diríamos, no hay libre mercado en ningún sitio. Y en ese sentido es real, en ningún sitio hay libre mercado. Pero lo que sí hay es mercado, porque es la realidad. O sea, la realidad es fundamental, es el mercado o el libre mercado, y sobre esa realidad viene el Estado y pone obstáculos y pone regulaciones, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que hacer es no crear el libre mercado, sino quitar los obstáculos, ¿no?, al libre mercado. Pero lo mismo es con el derecho natural, que es el orden de la libertad, y el libre mercado simplemente sería un caso singular de la libertad. Si lo que nosotros tenemos que hacer es quitar los obstáculos a la libertad, al respeto del derecho natural. O sea, lo que nosotros tenemos que, en ese sentido, es eliminar cosas. ¿Qué significa esto? Y esto es muy importante, y yo no me cansaré de repetirlo del punto de vista estratégico. Es muy importante que nosotros como libertarios entendamos que el proyecto liberal, el proyecto libertario, es en ese sentido un proyecto negativo. ¿Qué significa un proyecto negativo? Para que ustedes entiendan.
significa lo siguiente. Nuestras propuestas no deben ir orientadas a reformar el Estado, ¿ya? Nuestras propuestas deben ir dirigidas a disminuir el poder estatal y aumentar el área de la libertad, del respeto al orden natural. Me explico, para que ustedes entiendan. Nuestro objetivo no debe ser nunca reformemos el sistema de banca central de tal forma que la banca central funcione bien. Es imposible. Por definición, la banca central es injusta. Es una institución que viola de manera sistemática el derecho natural. O sea, por definición, eso no lo podemos hacer. Entonces la gente diría, listo, que cause el menor daño al derecho natural. Sí, pero entonces al final estamos defendiendo el crimen. Estamos diciendo, mire, nos vamos a aguantar unos ladrones o unos asesinos, pero que maten lo más poquito que se pueda o que roben lo más poquito. Eso tampoco es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Que se respete el orden natural. Es decir, con la banca central nuestro objetivo debe ser que eliminarla. Fíjense ustedes, respecto del Banco Central, por ejemplo, el Banco de la República, la única propuesta libertaria, coherente y moral, y en últimas justa, es eliminar el Banco Central. Eso como objetivo. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo llegamos allá? Hay que ver qué pasos podemos dar, pasos que sean consecuentes con esta estrategia negativa. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo consideraría que un paso en esa dirección sería eliminar la obligatoriedad del curso forzoso del peso. Hoy en día en Colombia, usted contractualmente, las obligaciones, usted puede pactarlas en lo que usted quiera, usted puede pactarlas en dólares, usted puede pactar lo que usted quiera. Pero al final, a la hora de pagar esas obligaciones, si usted quiere pagarla en pesos, usted la puede pagar en pesos. Y el deudor tiene el acreedor tiene la obligación de aceptar los pesos. Es decir, si yo le digo a Andrés, Andrés, hagamos un contrato y yo le vendo a Andrés un carro en $5.000. Y pusimos en el contrato $5.000, eso se puede hacer. Pero cuando yo le voy a pagar, yo le puedo entregar a Andrés pesos. Y Andrés dice, no, pero es que nosotros en el contrato tenemos dólares. Y yo le digo, sí, pero es que la ley de curso forzoso obliga a que en el país el curso forzoso del peso y las obligaciones en últimas se exigen y se pagan en pesos. Yo le voy a pagar a usted hoy en día el equivalente a $5.000, pero en pesos. Y Andrés no podría decir, yo no se lo recibo. Si Andrés dice, yo no se lo recibo, yo voy ante un juez y digo, mire, yo quiero pagar esta obligación y mi acreedor no me recibe la plata. Se la pago usted, señor juez. Usted se abre una cuenta, en esa cuenta se pone esa plata y el día que Andrés me la reclame, Andrés, yo le voy a decir que yo le pagué. Ahí está en esa cuenta, yo la pagué. Usted no me la quiso recibir, pero yo le pagué y Andrés no me podría exigir nada. Basta con que eliminemos la ley de curso forzoso para que, fíjense ustedes, le demos un golpe, digamos, de muerte al sistema del Banco Central. Porque entonces ya nosotros podríamos acordar libremente, por ejemplo, los salarios, los podemos acordar en dólares, en euros, en oro o en lo que nos dé la gana. Y se podría exigir eso y nadie podría exigir pesos, por ejemplo. Entonces, fíjense, no hemos eliminado todavía el Banco Central, para allá vamos, pero ya eliminamos una institución previa que es el curso forzoso. Fíjense ustedes que qué es lo que estamos haciendo, estamos eliminando cosas y no las estamos reemplazando con nada. O mejor dicho, el reemplazo se da en el ámbito de la libertad. Unos van a decidir en pesos, otros van a decidir en oro, otros van a decidir en Bitcoin, otros van a decidir en dólares, bueno, en lo que a cada persona quiera. Es decir, nosotros lo que queremos es eliminar los irrespetos, llamémoslo así, o las maneras como el Estado irrespeta el derecho natural y no reemplazarlas con nada. O sea, es decir, las propuestas realmente libertarias, repito, eso es muy importante, siempre son de negativa. Es decir, lo que queremos es eliminar algo y no reemplazarlo con nada. Por ejemplo, lo que nosotros los libertarios queremos es eliminar el IVA. Si nosotros decimos, no, disminuyamos el IVA. Si nosotros decimos disminuyamos el IVA, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿En cuánto lo quieren eliminar? ¿En cuánto lo quieren eliminar? Por ejemplo, yo le vi a Libertad, y esto es una crítica amable, no crean que es una crítica pues por decir, no, esa gente, no, no, no. Maravillosa la labor que hace Libertad y que ojalá le siga yendo bien en su difusión de las ideas de la libertad. O sea, felicito a esa organización, admiro todo lo que hacen y debemos estar todos los colombianos supremamente agradecidos con lo que ellos están haciendo. Así que esta crítica es una crítica
en el sentido de amigos, es una crítica a un amigo que le estamos haciendo, ¿no? Llena de respeto. Pero ellos en estos días les vi un trino que pusieron algo así que si es tan bueno un día el IVA, ¿por qué no sería mejor 365 días con un IVA del 3%? ¿Quién discute que es preferible un IVA del 3% a un IVA del 19% que creo que tenemos nosotros? Pues evidentemente es mejor un IVA del 3%. Y yo lo firmaría. El punto no es ese. El punto es que como libertarios, si yo digo, propongo un IVA del 3% o del 5%, o de lo que ustedes quieran, yo lo que estaría diciendo entonces es, mire, un IVA del 19%, injustificado. Pero del 3%, del 5%, del 10%, de lo que ustedes quieran la cifra, eso sí está justificado. Entonces, el problema no sería el impuesto, que es el problema, sino el impuesto sería simplemente la tarifa. Entonces ya discutimos de la tarifa. ¿En cuánto quiere usted la tarifa? 15.5, 15.25, 14.25, 13.55. O sea, empezamos a discutir lo que no es ninguna discusión, porque al final quedamos nosotros con la institución injusta, que es el impuesto al IVA, por ejemplo, ¿no? El impuesto a las ventas. No, nosotros como libertarios exigimos es que se elimine el IVA y no se reemplace con nada. Ahora bien, si en esa, digamos, presión política logramos que el Estado lo baje al 15%, gracias que lo bajaron, pero no quedamos contentos. Seguimos exigiendo que se elimine el IVA. ¿Hasta cuándo vamos a exigir que se elimine el IVA? Hasta que se elimine. O sea, la propuesta liberal o la propuesta libertaria es siempre negativa en ese sentido. Entonces, por eso es que a veces es tan problemático ciertas propuestas que hacen ciertos libertarios. Por ejemplo, yo lo oí, si no estoy mal, a María Fernanda Cabal, que ella decía una propuesta, no, que se pueda, por ejemplo, abrir cuentas en dólares en Colombia. Entonces la gente dice, excelente, que uno pueda abrir cuentas en Colombia. Pues evidentemente es preferible tener la opción de abrir cuentas en dólares en Colombia a no abrirlas. Pero al final con esto no estamos resolviendo nada de fondo. ¿Y por qué no la puedo abrir en euros? ¿O por qué no la puedo abrir en oro? ¿O por qué no la puedo...? Es decir, o sea, al final estamos simplemente reconociendo la potestad que tiene el Estado para definir en qué podemos ahorrar nosotros o no. Entonces, una cosa pues que sí, mejoraría la situación, al final no es tal, porque así como ella de presidente impulsaría eso, después viene otro presidente que dice, se elimina eso, entonces no resolvimos nada. ¿Ve? O sea, al final se quita y se pone. Por ejemplo, la gente está diciendo, yo puse un trino hoy que a nadie le gustó, nadie lo comentó, pero la gente está diciendo, no, Petro es un loco que quiere eliminar la exploración petrolera del primer día de su mandato. Sin lugar a dudas, el tipo es un loco, pero el problema no es Petro. El problema es que la explotación de petróleo está completamente estatizada. Entonces, quienes toman estas decisiones no son las decisiones que se tomen en libertad, donde hay productores y consumidores, productores ofreciendo un bien, etcétera, y consumidores comprando o no comprando ese bien, sino que al final es una decisión política. Así como Petro puede decir, no, dejamos de explorar el primer día que yo sea presidente, pues después vendrá otro que diga, lo dejamos de hacer en 10 años. Como de hecho lo oía la mayoría de los periodistas. La mayoría de los periodistas que la crítica que hacían era, Petro es un loco porque lo quiere hacer del primer día, aunque ya tenemos que llegar. Lo que pasa es que nos podemos demorar 15 años. Entonces al final están de acuerdo en que el Estado sí tome la decisión de si se explota o no se explota petróleo. Los libertarios lo que decimos, esa decisión hay que dejarla a la libertad. Es decir, que los dueños de un determinado bien decidan si explotan o no algo y los consumidores de un determinado bien decidan si lo compran o no. Y ahí es donde se decide cuánto se produce, cómo se produce, en qué condiciones se produce y por cuánto tiempo se produce. Esa decisión debe dejarse a la libertad. Y por eso lo que hay que hacer con el petróleo no es, no, volvamos a Ecopetrol, eso no, sino que hay que eliminar Ecopetrol. Eliminar, por ejemplo, la institución de la propiedad del Estado del subsuelo. Eso es lo que hay que hacer, eliminar eso y no reemplazarla con nada. En otras palabras, el camino que nosotros sea que vamos a comenzar, lo que nosotros tenemos que ver es qué es viable políticamente eliminar. ¿Qué es lo que es viable políticamente eliminar? Les voy a poner un ejemplo. Hay que eliminar el Ministerio de Educación. ¿Es eso hoy en día políticamente viable? Yo creo que no. Entonces, hay que olvidarse de eso. Hay que ver qué es lo que es políticamente viable. Y en lo que es políticamente viable, por ahí irse metiendo. ¿Qué podemos eliminar? ¿Qué cosas podría uno intentar hoy eliminar? Y eso es lo que hay que intentar hacer, y eso es lo que hay que intentar proponer, y eso es lo que hay que intentar difundir. Entonces, la estrategia libertaria y liberal es siempre eliminar, nunca reformar o reemplazar algo con otra cosa, porque ese no es nuestro objetivo. Ahí no hay libertad. La libertad no se da cuando el Estado nos permite que ahorremos en dólares. La libertad se da es cuando eliminamos la facultad del Estado de decidir en qué podemos ahorrar.
No sé si se entiende el punto. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es, o sea, la propuesta libertaria de un candidato libertario bien coherente sería derogar leyes y no reemplazarlas con nada. Vamos a derogar la ley tal, 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 el decreto tal, el decreto tal, el decreto tal. Eliminamos todo eso. ¿Y con qué lo reemplazamos? Con nada. Esa es la libertad, precisamente. Ese es el punto. Que es la gente la que decide con qué llena ese vacío. Es la gente la que regula ese vacío. Fíjese, nosotros no estamos en contra de las reglas. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros como libertarios no estamos en contra a priori de la regla de para que usted entre a un local, usted tiene que estar vacunado. Eso no, lo que nosotros estamos en contra es que eso es una imposición estatal. En otras palabras, la regla, usted para poder entrar a este local tiene que estar vacunado, es una regla que la establece ¿quién? El dueño del local. Entonces, habrá dueños de restaurantes que digan, usted quiere entrar aquí, usted tiene que estar vacunado. Habrá otros dueños de restaurantes que digan, si usted quiere entrar aquí, usted puede entrarlo como usted quiera, vacunado o no vacunado. Y habrá otros dueños de restaurantes que digan, ¿saben qué? A mí eso de las vacunas no me gusta, me parece lo que sea, yo creo en cualquier conspiración, entonces para entrar aquí usted tiene que estar no vacunado. Y cada cual verá a qué local va. Ese es el punto de la libertad. No que no haya reglas, sino quién pone esa regla. Y la regla, decimos nosotros como libertarios, la debe poner el dueño, porque solamente así se respeta el orden natural. Es decir, solamente así cada cual va a recibir la responsabilidad de sus actos. Entonces, yo como dueño de un local, yo veré a quién recibo. Y si yo decido, por ejemplo, recibir solo a los vacunados, vamos a poner un ejemplo, puede ocurrir una de dos cosas, o que yo pierda plata, porque la mayoría son no vacunados y no quieren entrar entonces a mi local, no van a poder entrar, o al contrario, gano mucha plata porque la mayoría están vacunados y la mayoría de las personas prefieren eso. O al revés, yo digo, mire, a mi local puede entrar el que quiera, esté vacunado o no. Eso puede que me dé mucha plata y yo gane mucha plata porque la mayoría de las personas eso no les importa. O puede ser que pierda mucha plata porque la mayoría de los consumidores digan, no, yo a ese local no entro porque allá dejan entrar personas que no están vacunadas. ¿De qué va a depender eso? De las libres decisiones de las personas. Y sea la una decisión o sea la otra, quien carga con la responsabilidad, con la consecuencia de sus actos, es ¿quién? El dueño. Yo soy el responsable de si gane más o gane menos. Ya veremos. Cada cual se hace responsable, pero hoy en día es el Estado quien impone esa regla y la responsabilidad de eso en quién está, en el Estado mismo, que es al final responsable. Entonces, si un negocio gana más o gana menos, o pierde plata, ¿de quién es la responsabilidad? Nadie asume esa responsabilidad. En cambio, en un mundo libre, yo, el dueño, asumo esa responsabilidad. Ya sea que gane, una consecuencia buena, ya sea que pierda, una consecuencia negativa, pero yo soy el responsable. Entonces, repito, el punto de la estrategia libertaria en general, cualquiera que ella sea, cualquier propuesta libertaria, ustedes examínenla desde este punto de vista. ¿Cuál es la propuesta? ¿Estamos eliminando algo? Porque esa es la idea, es eliminar. ¿Para qué? Para que no se respete el derecho natural. Por eso la estrategia siempre es negativa. Por eso, digamos, los amigos libertarios, hay muchos libertarios que creen que una propuesta libertaria es, por ejemplo, lo del bono educativo. ¿Han oído ustedes esa propuesta? ¿Han oído ustedes esa propuesta? La del bono educativo. Entonces, esa propuesta del bono educativo, ¿qué es lo que quiere hacer? Lo que quiere hacer es que a las personas, en vez de que el Estado directamente las obligue a ir, digamos, a asignarles un colegio, les entregue un bono, un cheque por cierto valor. Y con ese cheque, la persona va y decide el colegio al que quiere ir. Y entonces van y allá pagan con ese bono. Supuestamente, según estos amigos libertarios, consideran que eso va a traer competencia entre los colegios, etcétera. Fíjense ustedes que nosotros no estamos modificando nada. La educación pública se sigue financiando estatalmente. La educación pública se financia con impuestos, que es algo injusto. El Estado mantiene su monopolio de la educación. Es el Estado quien decide a través de licencias qué es un colegio y qué no, quién puede tener un colegio o quién no. En otras palabras, el poder del Estado sobre el tema de la educación sigue igualito. No modificamos absolutamente nada. No, ese no es un camino en dirección a la libertad, porque nuestro objetivo no es reformar el Estado, es reducirlo, eliminarlo, ir, digamos, en ese edificio gigantesco que es el Estado. Lo que queremos hacer nosotros es desbaratarlo, irle quitando cosas, no ponerle, no hacer que la cosa funcione mejor. Hay gente que dice, no, es que así funcionaría mejor el sistema de educación. Vamos a suponer que es verdad que funcione mejor, pero nosotros no queremos que funcione mejor. Es decir, nuestro interés no es, por ejemplo, la gente dice, no, que el Estado, por ejemplo, para recaudar mejor los impuestos, que subcontrate una empresa privada para que lo recaude. Seguramente una empresa privada recaudaría mejor los impuestos que el Estado.
Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que el Estado sea lo más inepto, lo más ineficiente y lo más incapaz a la hora de recaudar impuestos. Es decir, nosotros no queremos eficiencia en la producción de males, queremos esa eficiencia en la producción de bienes. También por eso fue que en estos días critiqué o he criticado cuando he podido la propuesta de este tipo del Centro Democrático, que después me enteré que era el hijo de Santos, no me acuerdo cómo llama este señor Santos, que algunos lo tienen, yo no entiendo por qué en Twitter, como un libertario cuando el tipo no lo es. Claramente no lo es. Y la gran propuesta de este hombre es que los congresistas tengan un mes más o sea, que tengan unas vacaciones de un mes menos y que trabajen un mes más, ¿no? ¿Qué ganamos con eso? Es un mes más esta gente cometiendo sus fechorías en el Congreso, un mes más teniendo, digamos, el poder para regular nuestras vidas. Eso en nada está aumentando la libertad. Lo que hay que hacer es disminuir los poderes al Congreso. O, por ejemplo, la discusión, ¿cuántos congresistas tiene que haber? 500, 600, 700, 150. ¿Qué importa? Lo que nosotros tenemos que hacer es quitarle poder al Congreso. Por ejemplo, cojamos el listado de facultades que tiene el Congreso en la Constitución y digamos, eliminemos el literal D y el literal E. Eliminémoslo, ya está. Eso es lo que hay que hacer, que quede un vacío. Ese vacío es la libertad. Ese vacío es la libertad. Es el respeto al orden de la libertad. No sé si se entiende esto que estoy diciendo, porque, primero, es algo muy básico, pero la claridad en relación con esto es lo que permite que tengamos también nuestra estrategia clara. Diego pregunta, pero en coherencia con ese propósito, ¿no sería contradictorio tratar de participar en la política para lograrlo? ¿Qué otro camino tendríamos? A ver, es que depende qué significa participar en política. Si participar en política es solamente política electoral, de pronto había quizá un problema, no necesariamente, pero quizá habría un problema. Pero es que uno puede participar en política de muchas maneras. Fíjense que si nosotros estuviéramos organizados y fuéramos muchas personas, nosotros nos podemos ver un grupo de presión y exigirle ciertas cosas a los políticos y volvernos un movimiento que lo que hace es exigir que se eliminen cosas. Fíjense ustedes, por ejemplo, eh, eh, la eliminación de la esclavitud, que fue una transformación enorme, una de las grandes conquistas de la tradición liberal. No fue simplemente una cuestión por la cosa porque que se votó o algo así, sino que fue un movimiento de opinión pública que exigía y que había, digamos, esa opinión pública que hay que eliminar la esclavitud. Y al final los políticos de turno no tuvieron más remedio que eliminarla. ¿Por qué? Porque había una opinión pública que consideraba que la esclavitud era una injusticia. Bueno, podríamos nosotros llegar a tener el clima de opinión pública que considere que el Banco Central es una injusticia. Fíjense ustedes que en Argentina, por ejemplo, lo que en Colombia es impensable, proponer la eliminación del Banco de la República, en Argentina, Milei lo dice y tuvo 17% de personas que votaron por él. Y él dice una cosa que es supremamente radical, que no hay ningún otro político del mundo que esté proponiendo eliminar los bancos centrales. Y él lo dice. ¿Y cómo es eso posible? Porque ya hay una opinión pública que ante el desastre que es el manejo macroeconómico y en especial el tema monetario en Argentina, la gente está dispuesta a oírlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser claros nuestra propuesta siempre es eliminar cosas. ¿Qué cosas podemos eliminar? Pues va a depender de la situación de nuestro país y lo que la gente esté dispuesta a oír. Entonces, hay cosas que nosotros no nos vamos a poner a proponer ahora porque nadie nos va a parar bolas. Es decir, si nosotros nos ponemos ahorita, a ver qué cosa pues sería desde el punto de vista libertario muy importante, pero proponerlo o sería algo, digamos, libertario, pero proponerlo ahora sería, mira, le vamos a un ejemplo. Sin lugar a dudas, el Estado no debe financiar el deporte. O sea, es algo que el Estado, eso debe ser una actividad privada. Pero ¿a quién se le ocurre hoy en día como libertario, si quiere hacer estrategia política, que el principio del programa político sea vamos a eliminar el Ministerio del Deporte y las Secretarías del Deporte? Eso nadie nos va a oír, porque eso no es algo que se sienta como una urgencia política. Entonces, ¿hay que eliminarlos? Pues claro que hay que eliminarlos. Los eliminamos después. Veamos qué podemos eliminar ahora. O sea, hay que descubrir en nuestra situación como país qué podemos eliminar y eso intentar eliminarlo. Yo creo, y puedo estar equivocado, que a nivel nacional una de las cosas que se podría intentar hacer es eliminar el IVA. Si a mí me parece que el IVA es un impuesto lo suficientemente impopular que podría crearse un movimiento de opinión pública para eliminar el IVA. Yo creo que eso sería realizable o al menos valdría la pena intentarlo. No veo por qué otro lado se pueda arrancar a mí. Aparte de lo del IVA, no se me ocurre otra cosa, ¿no? Pero a mí se me ocurre que eso podría ser. Ahora, nuestra exigencia va a ser eliminar el IVA, no otra cosa. Nosotros no queremos reducirlo, no queremos que baje del 19 al 15, o del 19 al 10, o del 19 al 3. Queremos es
creo yo que la única propuesta coherente y libertaria es eliminarlo. En la medida en que ese movimiento tenga fuerza, o se logra eliminar el IVA o se va a lograr ir reduciéndolo gradualmente. Pero nosotros los libertarios, claro, eliminarlo, eliminarlo, eliminarlo. Es decir, hasta que no se elimine, no descansamos. Y así es como podemos ir afectando la sociedad. Ahora bien, en principio, digamos, mi estrategia política no es directamente o fundamentalmente participar electoralmente. Pero yo no veo ningún problema con eso, porque la principal función de participar electoralmente es al final difundir estas ideas y transformar la opinión pública. O sea, el mayor beneficio de la elección de Milei en Argentina, fíjense ustedes, no es que él vaya a lograr transformar a través de su curul en el Congreso. Él va a poder hacer pocos, son muy poquitos, creo que son 5 en total. 5 contra el resto, pues no van a poder. Pero él va a tener una plataforma de difusión como no la tenía antes. Y eso es lo más importante. Es decir, si nosotros vemos la política electoral como un mecanismo para difundir las ideas y transformar la opinión pública, estoy de acuerdo con la política electoral, porque lo que queremos es al final que distinguimos lo que realmente importa en la sociedad, que es la opinión pública, y cuál es el camino. Que las propuestas del candidato libertario siempre sean negativas. Eliminar, hay que eliminar esto, hay que eliminar esto, hay que eliminar lo otro, lo que se pueda, lo que nos dejen eliminar. Y en ese, digamos, proceso gradual de eliminar cosas, llegará el día en que podamos eliminar completamente el Estado o la mayoría de las instituciones estatales, ¿no? Para aquellos que no logran todavía ser libertarios anarquistas, sino que son libertarios minarquistas, no importa. Vamos eliminando lo que se pueda hasta donde podamos. Tenemos tanto para eliminar que estamos de acuerdo en como en el 99% de lo que hay que eliminar. Entonces, cuando llegue el momento que hayamos eliminado tanta cosa, que tengamos un estado mínimo, pues nos dividimos, ¿no? Pero mientras tanto, pues no vale la pena. Entonces, esa es como la estrategia. Recuerden, la estrategia siempre es eliminar, nunca reformar en ese sentido, porque al reformar no estamos logrando nada. Es decir, seguimos justificando la autoridad del Estado sobre esa área, y lo que nosotros estamos diciendo es, el Estado no tiene esa autoridad. Por lo tanto, hay que eliminar esa autoridad. Y hay que ver entonces qué paso podemos dar. Por ejemplo, en Colombia sería muy complicado de entrar a eliminar el Banco de la República. Sería más fácil proponer, eliminemos el curso forzoso. Más sencillo. Que el peso colombiano tenga que competir libremente con otros tipos de dinero. Adivinen qué va a pasar. ¿Cuánta gente va a preferir el peso colombiano? ¿Sí me entienden? O así, por ejemplo, con el Ministerio de Educación. Eliminar el Ministerio de Educación, eliminar los colegios públicos, muy difícil. Pero eliminemos la exigencia de licencias. Eliminemos la exigencia de licencias. Y así sucesivamente. Bueno, podemos ir nosotros como gradualmente ver qué podemos eliminar y qué se podría eliminar. Cristian. Profe, no es que haciendo ese comentario que hace sobre bajar los impuestos, no sé si alguna vez has escuchado a Arturo Dan. Arturo Dan es un economista, filósofo y, bueno, yo diría que él es más que libertario, más bien es como un liberal clásico, pero él hablaba de que pues, su propuesta, una vez lo daba en una charla, él decía que si bien todos los impuestos son malos, o sea, no hay ningún impuesto que uno pudiera decir que sea bueno, pero él hablaba de que uno, si quisiera tal vez comenzar a desmontar impuestos, debería empezarse por aquellos que dificulten la creación de riqueza y no aquellos que de alguna forma impiden que nos gastemos la riqueza ya creada. Entonces decía que la propuesta que él daba era quitar primero los impuestos, por ejemplo, a las empresas o a todo lo que tuviera que ver con el ahorro, porque son los que ayudan a crear riqueza. Mientras que el IVA es un impuesto que te golpea en el momento que consumes, en el momento en el que acabas con la riqueza, para bien o para mal, siempre estamos haciéndolo. Entonces decía que la primera propuesta que uno debería hacer es cómo hacemos para quitar todos los impuestos que golpeen la riqueza y de último sería el IVA. O sea, hace una propuesta totalmente contraria a la que tú propones, que es comenzar por el IVA, o sea, todos los impuestos malos, pero su propuesta es comenzar por aquellos que golpean primero a la creación de riqueza y el ahorro, que son los que principalmente son el fundamento del capitalismo y de las sociedades libres. A ver, ¿cómo explico esto? A ver, lo primero que hay que decir, y ahorita digamos, quizá no tengo tiempo, no va a tener tiempo para explicarlo, simplemente voy a hacer la afirmación, es que desde el punto de vista de la Escuela Austríaca de Economía, este análisis lo hace Rothbard en su libro Power and Market, creo que eso está traducido, Poder y Mercado, ¿no? Creo que se llama, no sé, bueno, pero en Power and Market, donde Rothbard hace, digamos, un análisis
pormenorizado, y es, digamos, el primer análisis, y es el análisis fundamental de todos los análisis que se han hecho después acerca de los impuestos, en general la intervención del Estado en la economía, y en últimas, diríamos nosotros, en la violación sistemática del Estado de la libertad. Eso es un análisis excelente, cuáles son esas consecuencias. Rothbard nos explica cómo realmente, desde el punto de vista de la escuela austriaca, es imposible los impuestos al consumo. Los impuestos al consumo son imposibles. O sea, realmente el IVA es un impuesto al ingreso. Y yo ahorita no voy a entrar en detalles, pero digamos, Rothbard explica cómo realmente hay solamente dos tipos de impuestos. Impuestos al ingreso o impuestos al capital acumulado. Eso es lo que el Estado puede grabar. El Estado puede grabar los ingresos de las personas o el Estado puede grabar el capital acumulado de las personas. Y Rothbard muestra los distintos efectos económicos y, en efecto, el peor tipo de impuesto son los impuestos al capital acumulado, tanto de las personas como de las empresas. Y en ese sentido, si uno tuviera que escoger qué es lo más urgente de eliminar, pues lo más urgente de eliminar son los impuestos. Los impuestos que los impuestos al capital. Por ejemplo, en Colombia sería urgente eliminar cuanto antes el impuesto al patrimonio, ¿no? De hecho, Colombia es uno de los pocos países que tiene un impuesto al capital acumulado. Eso es, muchos los impuestos que más pobreza crean son los impuestos al capital acumulado, y Colombia lo tiene. Se habría que eliminar urgentemente el impuesto al patrimonio, que se lo agradecemos a Uribe y al uribismo, que no lo ha dejado morir. Eso es cierto, ¿no? Y en ese sentido habría que ver también los impuestos obviamente al ingreso, que serían los demás, pues por ejemplo los que tienen una tarifa más alta que la del IVA, son por ejemplo el impuesto a la renta. Entonces en ese sentido nos beneficiaríamos más eliminando el impuesto a la renta que eliminando el impuesto al IVA. Eso también podría ser cierto. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué sería viable políticamente en Colombia? Si yo salgo a hablar del impuesto a la renta, en Colombia muy poca gente paga impuesto a la renta. Entonces es algo que la gente no siente que lo está afectando. Ahora, en el caso del IVA, y lo voy a decir abiertamente, de manera equivocada, los colombianos todos sienten que lo pagan. Eso no es verdad. Pero no importa ahorita, yo no puedo entrar ahorita en la distinción económica. Pero lo que yo digo es que lo que importa es que políticamente hablando, el IVA tiene mala fama. Tiene fama incluso dentro de la izquierda, que ama los impuestos y poner impuestos. Incluso la izquierda le parece que el IVA es malo, ¿no? Fíjense ustedes que estas protestas que hubo a partir de que a comienzos de este año, ¿no? ¿Cuándo fue que comenzaron? A finales de marzo, ¿no? Fue que comenzaron estas protestas. Uno de los detonantes de estas protestas fue el hecho que en la reforma tributaria que propuso Duque se iba a aumentar el IVA. Si la gente ve en el IVA algo que ya entra le suena malo e inconveniente, ¿ya? Tan es así que incluso el mismo gobierno propone 3 días sin IVA, como que eso es bueno que no haya IVA. O sea, nosotros creo que tendríamos, políticamente hablando, una mejor opción de eliminar el IVA que salir a proponer eliminar el impuesto al patrimonio, eliminar el impuesto a la renta. Es una simplemente cuestión de estrategia política. No de lo que deberíamos hacer es eliminar todos los impuestos y de un solo, todos. Porque cuando usted dice, no, quítemelo a las empresas y entonces a las personas sí. O sea, es justificado cobrar impuestos a las personas naturales, pero a las empresas no. O sea, fíjense que ya empezamos nosotros en estas discusiones como libertarios, no debemos entrar porque estaremos justificando el crimen. No, lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar impuestos. ¿Qué impuesto se puede eliminar en Colombia hoy en día? ¿Qué impuesto podríamos nosotros proponer que se elimine hoy en día? Que sea algo viable de convencer a las personas y crear un movimiento político que cree presión para eso. Puedo estar equivocado. Yo creo que solamente el IVA. El IVA tiene mala fama. Y en la medida que mostremos los efectos negativos del IVA y convenzamos a más personas y más personas se interesen por esto, podemos explicarles por qué hay que eliminar los demás también. Pero hoy en día, políticamente, yo veo muy poco viable de salir a convencer al pueblo colombiano de eliminar el impuesto al patrimonio. O sea, si yo salgo, digamos, a un barrio popular, ¿cuántos de ahí pagan el impuesto al patrimonio? Ninguno. ¿Cuántos de ahí pagan renta? Ninguno. O sea, no juega ningún papel en la vida de ellos. En cambio, el IVA, ellos sienten que lo están pagando. No lo están pagando, pero ellos sienten que lo están pagando. Y ya con eso es suficiente para querer eliminarlo y que pudiéramos lograr ese apoyo, porque al final a ellos sí los afecta, al final ese impuesto, que es un impuesto al ingreso. Entonces, es una cuestión, digamos, de estrategia política. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy en día? Repito, hay que eliminar el Ministerio del Deporte y hay que eliminar las secretarías del deporte y hay que eliminar todo el gasto público que el Estado hace en deporte. Eso hay que eliminarlo.
Esa es la prioridad con la que hoy en día nosotros vamos a salir a convencer a los colombianos. No, hay que hacerlo, pero eso, con eso no vamos a convencer a nadie, porque nadie siente que el gasto en deportes sea algo urgente. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos que elegir es qué cosas podemos eliminar. Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes, mi ley lo dice claramente. Hay que reducir el gasto público y una de las formas de reducir el gasto público es eliminar la obra pública. Y la otra propuesta que él dice, hay que eliminar el Banco Central. Esas dos propuestas, que son las dos propuestas centrales de él, de eliminar algo, son posibles por la inflación argentina. Ahora, él no habla de eliminar esto otro, él dice, no, eso lo vamos haciendo después. Bueno, lo mismo es en Colombia. Tenemos que identificar qué es lo que a la opinión pública colombiana hoy le sonaría y por ahí meternos. Y por ahí meternos. Entonces es una cuestión de estrategia política. Y no hay que confundir la estrategia política con la teoría, donde decimos, mire, los impuestos son así, esto es más malo que esto otro. O sea, repito, no hay que distinguirlo, sino ¿qué podríamos hacer? ¿Qué sería viable hacer? Es la pregunta. Ahora, lo viable de hacer tiene que ser coherente con el libertarismo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que sea viable establecer un sistema de bonos escolares. Vamos a suponer que eso sea viable. La pregunta es, ¿aumentamos la libertad y disminuimos el tamaño del Estado? ¿Disminuimos el gasto público? ¿Aumentamos la libertad al proponer el tema de los bonos escolares? ¿Nos dimos un paso al frente en ese avance de disminuir el control y el monopolio de Estado sobre la educación? La respuesta es no. Antes fortalecimos al Estado en ese monopolio de la educación. El sistema de educación que funciona mal, hicimos que funcionara un poquito mejor. En otras palabras, esa es la razón por la cual yo, por ejemplo, veo en la propuesta de muchos libertarios del bono escolar un error, porque no estamos eliminando ninguna institución estatal. Estamos es que reformándolas. Es decir, el fundamento queda igualito. Sí, el Estado tiene derecho a controlar la educación, el Estado tiene el derecho a decidir cuáles son los colegios, el Estado tiene el derecho a financiarla, el Estado tiene el derecho a cobrar impuestos para financiar la educación. Bueno, nada de eso es lo que nosotros queremos. No, profe, y si miramos con el Serpilo Paga, que es algo, entre comillas, similar, logró algo muy particular y es que las matrículas universitarias se subieron de una manera espectacular. Gracias a que el gobierno le dijo a una población, yo le voy a pagar su educación con una pésima forma, y la realidad hoy es que las universidades en Colombia se subieron los precios de una manera increíble. O sea que trajeron más problemas porque ahora es más difícil para las personas que no pueden acceder a este subsidio entrar a la universidad por culpa de una política estatal. No, y fíjense, mire, simplemente para confirmar eso que usted está diciendo, yo he dictado de manera intermitente, dicté unos semestres en la Javeriana de Cali ahorita recientemente, porque yo estuve pues viajando a Colombia para regresar a Colombia, al final lastimosamente eso no se pudo, pero yo estuve dictando pues unos semestres de manera intermitente en la Javeriana de Cali y en las introducciones que nos hacían pues a los profesores, unas cosas en las que se hacía en ese momento mucho énfasis y se decía con claridad es que digamos, una fuente de ingresos importantísima que se había vuelto para la universidad era el programa Serpilo Paga. O sea, les estaba entrando una muy buena cantidad de plata. Pero entonces que había que ser consciente de la naturaleza del estudiante de Serpilo Paga, que había muchos estudiantes de Serpilo Paga, pues que no había tenido la posibilidad de ir a un buen colegio y llegaba con muchas deficiencias al nivel universitario. Y entonces que nosotros como profesores debíamos ser especialmente cuidadosos con este tipo de estudiantes y ofrecerle, la universidad le ofrecía toda una serie, digamos, de ayudas en su desarrollo académico. Casi que nos decían que estos estudiantes no podía uno ponerles una mala nota, porque había que entender que la razón por la que estaban sacando la mala nota no era por culpa de ellos, sino porque no habían tenido un buen colegio. En otras palabras, la consecuencia necesaria era que respecto a estos estudiantes y en general de los estudiantes en general, había que disminuir el nivel de exigencia. Es decir, era no solamente ya de por sí una educación bien mediocre como es la de hoy en día, donde la exigencia es mínima, se lo digo yo por experiencia como profesor, ¿no? Es una exigencia mínima, o sea, uno como profesor, mire, yo exigía nada, lo mínimo, y con esa mínima exigencia, eso me perdían un montón de personas. No, el profesor Zamorano, me imagino las mentadas de madres que yo recibía. Y eran unas preguntas, pero básicas. O sea, yo les preguntaba las cosas más sencillas y no podían con eso. No podían con eso, ¿no? Ahorita imagínense usted ya con ese uno ya, eso era, mejor dicho. Y ustedes, bueno, yo no sé mucho, yo veía las cosas que escribían los estudiantes. Es una cosa que yo decía, pero es que son unos analfabetas. ¿Cómo es posible que estén en la universidad y no saben escribir una línea? O sea, era una cosa realmente, o sea, el estado de la educación hoy en día es lamentable,
Es literalmente lamentable. Y bueno, yo no sé, sinceramente, o sea, yo no voy a decir que cuando yo he estudiado, cuando yo fui un joven, ahí sí, no, pues porque yo no sé qué escribían mis otros compañeros, yo sé lo que yo escribí, lo que respondí en mis exámenes, y yo no sé mis compañeros cómo escribían, de pronto era igual de malo que lo de hoy, probablemente, yo no sé, pero lo que yo sí sé es que cuando uno ve las cosas que los jóvenes universitarios hacían hace 100 años, o hace 150 años, y lo comparo con lo que hoy en día un joven universitario es capaz de hacer, o con lo que sale saliendo del colegio, no tiene comparación. Es decir, mire, yo tuve estudiantes hubo un estudiante que me preguntó, porque yo estaba dictando la clase de Historia del Derecho, y en Historia del Derecho hubo un momento en que yo mencioné a Carlomagno. Y el estudiante al final de la clase se me acercó y me preguntó que si Carlomagno era pariente de Alejandro Magno. O sea, este estudiante no solamente no tiene la más mínima idea histórica de cuándo vivió Alejandro Magno, no tenía la ubicación y cuándo vivió Carlomagno, sino que adicionalmente pensaba que Magno era un apellido. Y entonces o sea, uno se encuentra con unas cosas. Esto es un estudiante universitario que pasó por un colegio. Mire, el estado de la educación pública y privada en general en el mundo, pero en Colombia es una cosa realmente lamentable. O sea, la ignorancia del estudiante universitario promedio es una cosa muy preocupante y consecuencia de qué? Pues de la estatización de la educación, evidentemente. Eso no es otra cosa. Entonces, eso pasa lo que usted está diciendo. Entonces, por eso como libertario vuelve y juega. ¿Qué estrategias podemos proponer? Tenemos que eliminar. Siempre es una estrategia negativa. ¿Qué vamos a eliminar? Esa es la pregunta. Ahora, ¿qué podemos eliminar en la situación actual del país? Eso es lo que hay que definir. ¿Qué es viable proponerle a la gente para eliminarlo y que la gente esté dispuesta con eliminarlo? Esa es otra pregunta diferente. No sé si se entiende, Cristian. Perdón, Santiago, yo no sé. Sí, 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 claro, o sea, estás diciendo que en parte los costos suben y además de eso la calidad disminuye por políticas Exacto. como esta. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es qué podemos nosotros eliminar. O sea, la pregunta como libertarios, hoy en día, ¿qué podemos eliminar? ¿Qué es viable eliminar? Y yo creo que es bien poco, porque apenas estamos empezando a difundir nuestras ideas. Es decir, yo creo que la opinión pública colombiana todavía es poco libertaria. Tenemos que convencerlo. Ahorita yo creo que hay un potencial enorme, porque cada día las personas más sienten más directamente los efectos del Estado. Entonces, por ejemplo, yo creo que también sería viable proponerle a las personas, por ejemplo, la eliminación de estas medidas restrictivas en relación con las vacunas. Eso sería algo que convencería a muchas personas. ¿Qué hay que hacer? Proponerlo. Es decir, o sea, queremos eliminar esto y reemplazarlo con qué? Con nada. Con nada. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar para poder distinguir y tener el criterio de esta propuesta es realmente una propuesta libertaria en el sentido que aumente la libertad y disminuya la acción estatal. Esa es la pregunta. Ese es el criterio que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, para hablar del Banco Central, que Frank Bandul lo mencionó, Rothbard decía, ya no me acuerdo, pero Rothbard, digamos, criticaba a Milton Friedman porque Milton Friedman decía algo así como que no, se debe garantizar que haya una inflación del 2%, el 3% fue que creo que dijo Milton Friedman. Bueno, no interesa ahorita. Es como si nosotros diéramos, mire, la clave es que haya una inflación del 2%, pareja todos los años. Es decir, que la gente sepa cuánto se va a emitir. Es decir, la banca central va a emitir X porcentaje de dinero anual y siempre va a ser el mismo, ¿no? Rothbard decía, eso no es una propuesta libertaria. Esa no es una propuesta libertaria porque lo que estamos es justificando todo el sistema de la banca central. Estamos justificando la inflación, que además es inmoral, ilegítima y por lo tanto injustificable. No, lo que hay que hacer es eliminar la banca central, que es diferente. Lo uno es más radical, lo otro no. Pero bueno, ahí ya la diferencia entre aquellos, decía Rothbard, en quienes realmente odiamos al Estado y lo odiamos no porque estemos llenos de odio del corazón, sino porque odiamos la injusticia. Ese es el punto. La razón por la que nosotros decimos el Estado es una organización criminal es porque es una organización injusta, porque irrespeta de manera sistemática el derecho natural. Ese es el punto. Y quisiera concluir la clase de hoy haciendo esta reflexión. Y quiero hacer una referencia a, digamos, a quien todos, espero yo, o al menos yo, tengo una profunda admiración intelectual, una de las personas que yo más admiro y con quien más estaré agradecido el resto de mi vida, que es Ludwig von Mises, ¿no? Creo que no nos alcanzará la vida a ninguno de nosotros para agradecerle a este hombre lo que le ha aportado a la humanidad. Así como ha habido intelectuales nefastos cuyas ideas han causado un daño incalculable, como Hobbes o Marx o Rousseau, villanos de la historia intelectual,
Pues así también nosotros tenemos grandes héroes que su aporte y su valor pues son incalculables también, el bien que han causado. Uno de estos grandes hombres es Ludwig von Mises. Y digo esto porque voy a hacerle una pequeña crítica a este gran hombre y a este gran intelectual, sin el cual seguramente hoy en día, sin su aporte, no habría hoy tradición liberal y libertaria en el mundo. Fíjense que Mises nos decía lo siguiente: Mises era un utilitarista, y en ese sentido Mises no era naturalista, y de hecho le parecía que era un sinsentido hablar de derecho natural. Pues bien, ¿cómo criticaba Mises la esclavitud? Mises nos decía que la razón por la cual había que eliminar la esclavitud había que hacerlo con un argumento utilitario, y el argumento utilitario era el siguiente: que el trabajador es más productivo que el esclavo. Es decir, cuando alguien que trabaja se le permite conservar el producto de su trabajo, esa persona se va a esforzar por trabajar más. En cambio, el esclavo, en la medida en que no se le permite conservar el producto de su trabajo, pues va a hacer su trabajo de mala gana, por decirlo así, y solamente a la fuerza. En ese sentido, el trabajo de un hombre libre es mucho más productivo, produce más riqueza que el trabajo de un esclavo. Y, en último término, es más próspera una sociedad de hombres libres que una sociedad de esclavos. Por ello, decía Mises, no se puede justificar la institución de la esclavitud, y en toda sociedad pues hay que eliminarla. Muy bien, esto que dice Mises es verdad. ¿Quién lo va a negar? Desde el punto de vista praxeológico, esto es así. Una sociedad de hombres libres es más rica y próspera que una sociedad de esclavos, sin lugar a dudas. Pero nosotros podríamos responder: ¿y si lo que queremos es una sociedad de esclavos? Eso es lo que yo quiero imponer. A mí no me importa la prosperidad. ¿O ustedes qué creen que es lo que quieren los poderosos? Los que tienen poder e influencia. ¿Tener cada día más poder o tener cada día menos poder? ¿Que nosotros seamos cada día más libres o que nosotros seamos cada día más esclavos? ¿Ustedes qué creen que es lo que quieren los poderosos? ¿Tener una sociedad cada día más rica y próspera en general? ¿O ser ellos cada vez más ricos y prósperos y más poderosos? Entonces, con este argumento, fíjense, el argumento es cierto y es verdadero, pero ¿es suficiente para justificar la defensa de la libertad? No, esa es la razón por la cual Rothbard dice: el argumento utilitario es sin lugar a dudas importante. Es necesario presentarlo, pero no es suficiente. Necesitamos adicionalmente, dice Rothbard, presentar un argumento y un naturalista. Es decir, un argumento que nos diga no solamente que la libertad es la manera más eficiente de producir riqueza, y en ese sentido la que crearía las sociedades y las personas más prósperas en general, sino que adicionalmente la libertad es justa. Es decir, nosotros no solamente debemos respetar la libertad porque es lo que más riqueza produce, sino que debemos respetar la libertad porque eso es lo justo. Y en ese sentido, vemos nosotros esta dimensión que adquiere entonces la justicia, porque así como beneficia a unos, nosotros podemos decir es injusto. ¿Ya? Esa es la razón por la cual al comienzo de la pandemia, nosotros los naturalistas podemos decir con tanta claridad: es una injusticia lo que está haciendo el gobierno. Puede que yo no conozca nada de virus y puede que yo no conozca nada de epidemiología. Yo no conozco nada de eso, pero yo sí sé que nadie tiene derecho a decirme a mí cuándo salir o no salir de mi casa, con quién tratar o no tratar, a quién comprarle o a quién venderle. Esas cosas nadie tiene derecho a decidirlas por mí. Y por lo tanto, esta violación sistemática de la libertad que están cometiendo los gobiernos son unas injusticias y son injustificables. Ese argumento yo lo puedo presentar si soy un naturalista. Es decir, la importancia del naturalismo para el proyecto político libertario, la importancia es que nos da unos argumentos que son más universales y de mayor peso que los argumentos utilitarios. No es que no hagamos los argumentos utilitarios. De hecho, a la gente son los argumentos que más suelen llegarle. Así que esos argumentos son verdaderos y hay que usarlos y son importantísimos, pero no son suficientes. Necesitamos adicionalmente poder presentar el argumento y un naturalista. Y esa es la importancia de la tradición de un naturalista
y del derecho natural para el proyecto político libertario. Porque sin el argumento naturalista estamos cojos. Nos hace falta esa suficiencia que nos da el argumento de decir el respeto a la libertad no solamente nos hace más prósperos, sino que el respeto a la libertad es lo justo. Porque fíjense ustedes que hoy en día ya hay toda una serie de corrientes de pensamiento político que la prosperidad de las naciones no es lo más importante. De hecho, la inmensa mayoría de las personas hoy en día están dispuestas a sacrificar riqueza y prosperidad con tal de salvar lo que ellos llaman el medio ambiente. Están dispuestos a vivir peor, a vivir con menos, a no tener carro. Entonces la gente está ya dispuesta, muchos ambientalistas están dispuestos a no movilizarse, a vivir como si fuera hace 1000 años donde uno no se moviliza de una ciudad a otra con tal de salvar el planeta. O sea, la gente está dispuesta a ser más pobre. O sea, que ya el argumento utilitario, yo le digo a un ambientalista, es que mire, sus políticas nos van a empobrecer. No lo convence. El argumento que tenemos que hacer es que sus políticas son injustas. Sus políticas están desconociendo lo que las otras personas son. Usted lo que está haciendo es esclavizando a las otras personas. Puede que esto tampoco lo convenza, pero ya es distinto el nivel argumentativo en el que estamos entrando. Entonces, Cristian me pregunta, ¿lo éticamente correcto es lo mismo que lo justo? Cristian, precisamente eso fue lo que hablamos hoy en día. Lo moral, lo ético, supone como condición previa el derecho natural, lo justo. Es decir, lo justo es la condición previa de lo moral o de lo ético en dos sentidos, nos dice Frank Bandón. Y con esto queda perfecta esa pregunta de Cristian para terminar hoy. En primer lugar, porque si una moral pretende ser válida, por ejemplo, la moral ambientalista, si la moral ambientalista quiere ser una moral válida, que pueda exigir un respeto universal, tiene que respetar primero y antes que nada el derecho natural. Si no respeta el derecho natural, esa moral no es válida. En segundo lugar, la segunda razón por la cual el derecho natural es una condición de posibilidad o una condición previa de la moral es porque el derecho natural, el respeto del derecho natural permite el aprendizaje moral. Él permite que aprendamos a vivir moralmente en el sentido de que nos hacemos responsables de nuestras palabras y de nuestros actos. Y nos asigna esa responsabilidad más. Al contrario, cuando tenemos organizaciones sociales, organizaciones políticas, órdenes artificiales que disipan esa responsabilidad, lo que estamos haciendo es premiando la mala conducta y castigando la buena conducta. ¿Ya? Entonces, en conclusión, fíjense ustedes, el argumento de un naturalista, en mi humilde opinión, es esencial para la defensa del proyecto político libertario. Y creo yo que una defensa únicamente en términos utilitarios hoy en día es bastante insuficiente y desde ese punto de vista problemática. Cuando Mises escribía esto, incluso los socialistas más radicales creían o querían que las sociedades fueran más ricas. Y de hecho, lo que afirmaban los socialistas en los años 20 era que el comunismo y el socialismo era una forma más eficiente de producir riqueza. Es decir, la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción lo que iba a garantizar una sociedad más rica y abundante. Ese es el argumento de ellos. Hoy en día a nadie se le ocurre presentar, bueno, nadie sensato se le ocurre presentar un argumento de ese estilo. Ya todos reconocen que la forma más eficiente de producir riqueza es a través de la libertad económica. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dicen hoy en día? Eso no necesariamente es lo más moral, porque, por ejemplo, destruye el medio ambiente. Entonces hay que limitar esa libertad económica para conservar el medio ambiente. Es decir, habría un conflicto entre la libertad y la moral. Lo que nosotros estamos diciendo es precisamente todo lo contrario desde nuestro argumento y un naturalista. Y es que eso que están diciendo es mentira. No hay ningún conflicto entre libertad y moralidad, porque la libertad es la condición previa de la moralidad, al menos en estos dos puntos que hemos hablado hoy. Es condición previa de la validez de esa moralidad y es condición previa para el aprendizaje a vivir moralmente. Y en ese sentido, no solamente no hay conflicto, sino que es una condición previa entre derecho natural y moralidad, y en ese sentido, esta defensa, digámoslo, de la libertad, no solamente lo damos en términos utilitarios, sino que lo haríamos en términos naturalistas, con lo cual le daríamos otra dimensión de argumentación y de justificación a la libertad, que yo creo que hoy en día es necesaria. Si no, no vamos a poder refutar jamás, por ejemplo, a los ambientalistas, por ejemplo, o a otros. Hablo de los ambientalistas porque
Desgraciadamente creo yo que esa es una nueva religión que ha surgido, que tiene mucha fuerza hoy en día y que le brinda pues a muchas personas una nueva interpretación de la vida y de la realidad con la que hay que lidiar, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, pues para terminar ahí con nuestra clase de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario? Si no, con eso terminamos. Bueno, muy bien. Como siempre, muchísimas gracias. La verdad, me alegra mucho que estamos, la verdad, en este momento las clases están saliendo de 3 horas. El plan original siempre da 2 horas porque a mí me parecía que 3 horas era muy cansón para las personas, pero si no los estoy cansando y ustedes le están sacando provecho, yo no tengo un problema en seguir haciendo las clases de 3 horas. Así que me comentan por el grupo de WhatsApp si tratamos de, a partir de, digamos, la clase dentro de 8 días, como que ajustarnos más y ser más estrictos con lo de las 2 horas, o por el contrario, a ustedes les parece que está bien que hagamos pues las 3 horas y lo que hacemos es que dividimos pues la clase en 2 partes como hemos hecho hasta ahora. Es decir, por mi parte yo lo hago con mucho gusto, lo que quiero es que sea una experiencia pedagógica buena pues para ustedes y en ese sentido pues me cuentan por el grupo de WhatsApp si se nos está yendo la mano o si está bien así. Entonces, como siempre, pues muchas gracias por haber asistido hoy. Espero pues que la clase de hoy les haya servido para aclarar algunas cosas y pues como siempre, cuenten conmigo en lo que yo pueda ayudarlos y nos vemos el próximo jueves en Academia Libertaria. Profe, Estoy confirmando en este momento, estamos confirmando todavía el tema, si vamos a continuar con el tema que veníamos de una línea de temas que tenemos ya planeado. Si fuera así, en ese caso el tema sería el empresario, ¿no? La función del empresario en la sociedad. Si no, quizás lo más probable es que hablemos del tema de las vacunas. De todos modos, yo les confirmo el tema. Yo les confirmo el tema máximo pues mañana. ¿Listo? Entonces, sí, escapismo. Pero terminamos profe, el tema no, para la grabación, para que no nos quede tan extensa ahorita. Si lo Ok, puedes sí, ya entonces comentar. vamos a terminar la grabación. Muchas gracias a todos. Vamos a terminar la grabación. Muchas gracias a todos por asistir.